Y la terminamos la clase a las 6. Son las 5:10. Con Pablito si quieres. No, Pablito también se quiere ir, tiene que hacer otras cosas más importantes que San Juan de la Cruz. No sé si más importantes, para él. Bien, es una alegría estar con ustedes. Vamos a empezar haciéndole un test a Marcos Rubio, el encargado de las relaciones exteriores de Trump. Bueno, Tiene el mismo nombre del desgraciado ese. no, él tiene el nombre que va. Ah, eso es cierto. Pero es más viejo, así que lo tiene de antes. Bueno, yo le he dejado una prueba de evaluación. Que vaya a la Catedral de Tucumán, ahí en la calle San Martín, 24 de septiembre, y que mire el cuadro de la Anunciación a María que está al fondo de la catedral. ¿Vos has ido alguna vez a ver la Catedral de Tucumán? No. Qué bárbaro, ¿te das cuenta de la incultura que tenéis? Me voy a ir. Y a Marquito le he pedido y tampoco he ido. Ahora para el sábado voy a ir. Bueno, anda. ¿Cómo se va a salvar el mundo si ustedes son tan vagos y ñoqui? Y eso el pobre Marquito, que ha sido el único que ha venido la vez pasada. Bueno, porque en los prolegómenos pedagógicos hemos dado algo maravilloso, que no es mío, por supuesto, que es de Chesterton, Educando con cuento de hadas. Y hemos dado el de Magistro de San Agustín, que tiene una referencia a lo que la semiótica contemporánea llama la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y que los viejos y buenos griegos y medievales llamaban a la sintaxis, le llamaban dialéctica. El griego Aristóteles, que inventó todas las cosas que había que inventar para la filosofía. A la semántica la llamaban gramática. Y a la pragmática la llamaban retórica. ¿Por qué es tan importante eso? Nosotros estamos aquí tratando de ensayar un juego dialógico amoroso en el que consiste toda institución educativa desde el jardín infante hasta el posgrado. Gracias, Liliana. Juego dialógico amoroso. Ya saben las reglas, no vamos a repetir porque ya saben hasta el hartazgo, pero tenganlas presentes a las reglas. El de Magistro de San Agustín tiene varias traducciones a lo largo de la historia. Fíjense, desde el siglo V hasta el siglo XXI, la cantidad de versiones en castellano. Y promediando la década del 20 del siglo XXI, sale una traducción de un Atiliano Domínguez en español y le pone como subtítulo al de Magistro sobre el lenguaje. Y no vayan a creer, lo digo así con sorna y con sarna, que ustedes son los únicos incompetentes lingüísticos que hay en este planeta. Forman parte de la jauría que con denuedo y esmero se dedican a no leer, no leer y no leer. Si ustedes leen, leen y leen, no va para ustedes estas palabras. O sea, el analfabetismo o analfabestialismo que han introducido las redes sociales, que hace que tengamos una incompetencia en el manejo del lenguaje. Porque no es que nosotros nos quedemos desnudos y vacíos de lenguajes, pero son otros lenguajes. Hay un buen lenguaje y hay un mal lenguaje. Estamos llenos y estamos vacíos de buen lenguaje. O sea, cuando hablamos, cuando escribimos, lo hacemos en forma, lo digo, que le quepa el sayo al que le quepa el sayo que se lo ponga, incoherentemente, inconsistentemente y nada persuasivamente. San Agustín era
un maestro de retórica, cuando la retórica significaba algo mucho más importante que lo que significa para nosotros. Como dice, vos estás diciendo pura retórica, estamos diciendo pura macana. La retórica es el arte de la persuasión en la argumentación que uno tiene. Entonces, ese maestro de retórica que estaba ahí desde Tagaste y después en Hipona, en el norte de África, la madre lo lleva a Milán. Y en Milán había un obispo, el arzobispo de Milán, que era un predicador, que es un santazo, que se llama San Ambrosio. Y ahí queda subyugado Agustín por las calidades oratorias, retóricas, gramáticas y dialécticas que tenía Ambrosio. Y este Agustín, que había sido un pecador galopante en su juventud, tenía un hijo, y un hijo adolescente que era brillante, así brillante como es Marquito. Entonces le peleaba el Adeodato a Agustín. Yo no soy Agustín, por supuesto. Pero el desgraciado se la había llevado a la mujer, madre de su hijo. Y Mónica, su madre, Santa Mónica, decía una gran profesora, Mercedes Vergada, enseñaba medieval y antigua en Buenos Aires. Santa Mónica es la patrona de las buenas madres, de las suegras, porque ella quería conseguirle una mujer de alcurnia en Milán para colocarlo al nene. Y la manda, la deporta, la manda de vuelta a África. Esas son suegras, no las que tenemos que hacer. Por eso patrona de la suegra. Así que tienen bien ganada el nombre de la suegra. Son personas así, bichos medio raros. Pero volvamos a la retórica, a la gramática y a la dialéctica. ¿Por qué es tan importante? Y vuelvo a Chesterton. A ver, si yo les hago una pregunta retórica en el mal sentido de la palabra retórica, ustedes en las últimas 24 o 48 horas han tenido que digerir o metabolizar las palabras de periodistas argentinos, sean del oficialismo, sea de la oposición, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? Bien, vos, Sí. vos sí. Bueno, todos son una porquería los periodistas argentinos. El mejor periodista, el santo del periodismo, es el gordito Chesterton. Es que ser un buen periodista es ser transmisores de la buena noticia, del evangelio. Si vos no transmitís buena noticia, porque lo que vende son las malas noticias, el amarillismo, la fake news, entonces vos no estás haciéndole mucho servicio a la verdad, al bien y a la belleza. Y además que la mayor parte de los periodistas no saben hablar, no saben escribir. Hay unos cuantitos, poquitos, que son relativamente por encima del promedio. Muchas gracias, Liliana. Qué sé yo pongo nombres propios y tengo críticas para todo ello. El que menos críticas merece, y también las merece, se llama Carlos Pañi. Uno que merece un poco más de crítica, pero está muy por encima de todos los sorochos esos que están por abajo, es Longobardi. Otro es Castro. Pero la mayor parte de los periodistas no saben periodismo. Y el único oficio que seguía el buen Chesterton era el del periodismo. Pero un periodismo que estaba nutrido con historia, filosofía, economía, política, escribir poemas, escribir cuentos. Bueno, y él, por supuesto que se nutría de leer los periódicos de su época. Comienzos del siglo XX.
Él muere cuando empieza la Guerra Civil Española en el 36 y nace en 1877. Y él, leyendo el periódico, ¿quiere quesito y fiambre? Sí, sí quiere. ¿Puede traer quesito y fiambre al hombre? Ya que toma el trabajo de venir presencialmente, que tenga algún rédito el pobre. Él lee que una duquesa, condesa, una aristócrata, había pasado por un internado y, horrorizada, fue a denunciar al Consejo de Educación, a los tutores de la educación, porque les estaban enseñando con cuentos de hadas, en vez de enseñarle la vida de Julio César, de Napoleón, cosas importantes, decía la vieja. Y el gordito Chesterton estaba siempre en la gatera preparado para que lo desafíen. Y entonces se toma a pecho la tontera de la mujer esta y dice, para contradecirla a ella, que la única y verdadera educación a lo largo de los milenios de la humanidad es la educación con cuentos de hadas. Los mitos, el folclore que te gusta a vos, todos son cuentos de hadas. En el folclore se llame los de Salta, Mercedes Sosa o el Cango Nieto o quien fuese, o Atahualpa Yupanqui. Porque el folclore, ahí está el muchacho, se va a servir solo él. En todos los pueblos y culturas, cuando hay cierta formación, se lanzan los más leídos y cultos a recopilar los cuentos folclóricos. El folclore, folk es una palabra alemana que quiere decir pueblo. O sea, los cantares, los cantos y cuentos populares, que aquí se hacían en torno a un fogón. Pero en la India hay cuentos folclóricos, en la China, en Japón, en Alemania, en Francia, en todos lados hay cuentos folclóricos. Y esos son los verdaderos formadores de la humanidad. Qué interesante, ¿no? Aquí en Tucumán había un señor que se llamaba Juan Alfonso Carrizo. Y había un profesor de metafísica, que después fue efímero rector porque murió al poco tiempo de asumir, se llama Alberto Rullés. Y Juan Alfonso Carrizo quería hacer esa recopilación de cuentos y folclores, y la hizo por todo el NOA. Recopiló el cancionero popular de Santiago del Estero, de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, de Tucumán. Y hay como 3 volúmenes gordotes así con el cancionero popular. ¿Qué integra ese cancionero popular? Lo integran, por ejemplo, cosas de San Juan de la Cruz que venían con algunos de los leídos e instruidos en los barcos de los conquistadores y colonizadores. Y había coplillas, porque en 1492 llega Colón, fines del siglo XV, y el siglo XVI es el siglo de oro español, donde viven, y en el momento en que viven, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, Fray Luis de León, y siguen las firmas. El muchacho Cervantes, Góngora, Quevedo, escritores de una talla hermosa, gigantesca. Entonces, algunas de las coplas que venían del siglo de oro español llegan a los fogones de aquí, de los aborígenes y paulatinamente de los criollos. Una de ellas, muy hermosa, dice: aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. La cuestión es que hay 2 misterios entre los que
discurre o transcurre en nuestra existencia. Si ustedes ven un culebrón ruso, como veo yo con mi señora todos los días, o ven una película de cowboys, está siempre la eterna, entre comillas, eterna lucha entre el bien y el mal. Y el servicio de empatía que ofrece el cine, la televisión, nos hace que nosotros empaticemos con los buenos y antipaticemos con los malos. Incluso cuando hacen que los malos sean los héroes, empatizamos con los malos que hacen de buenos malos. Y ese mecanismo de empatía es lo que signa la existencia nuestra, signa la existencia de personas que estamos siempre viendo qué papel nos ha tocado en el drama de la existencia humana en la lucha del bien y el mal. Es que la vida de todos nosotros se confronta con las decisiones que tomamos día a día y elegimos un camino u otro. No hay nadie que me obligue, me obligó, ni me obligará nunca a elegir un camino y no el otro. ¿Qué sé yo? Para poner un poco de calor en la discusión y que ustedes se quejen. Lo agarro al pobre Marquito porque es el único que estaba aquí, ¿no? Pero Marquito tiene unas afirmaciones que a mí me encantan para pelearlo. Por ejemplo, ¿qué opinas de la Iglesia Católica, Marquito? No me caen bien. No te caen bien. ¿Y vos sabés por qué no te caen bien? Porque Decilo fuerte para que te escuche Pablito, que es cultor del yoga, así que tampoco con la iglesia anda demasiado bien. no es la autoridad. No crees en la autoridad. ¿En qué autoridad? ¿No será que estás creyendo a otras autoridades para sustituir la autoridad de la Iglesia Católica? Profe, ¿Qué? después si puedo tomar yo la palabra también. Sí, pero déjalo Ah, pensando un sí, sí, rato. sí, obvio. Bueno, decí. Vos tomás la palabra. ¿Vos crees Yo en la no, Iglesia Católica? no, pero sí estoy queriendo encontrar algún sacerdote que sea abierto a estas otras espiritualidades, pero quiero retomar. Me gusta mucho el ritual. Quiero volver a los rituales. Oh, pues ritual hacerte ortodoxo, que tiene un ritual mejor que los católicos. Y No, lo tenés en bueno, la calle Maipú. nada. No, no. Mira, Putin se ha hecho ortodoxo para pelear contra Ucrania, por ejemplo. Bueno, Yo me voy a ser católico entonces para pelear contra Putin. yo lo voy a traer a Lorenzo Verdasco, que él es pro-soviético, pro-estalinista y pro-Putin. Sí, sí. Tengo cada fauna entre la gente que me quiere. ¿Y vos qué sos? ¿Sos libertario? ¿Socialista? ¿Socialdemócrata? Un anarco primitivista. Anarco-primitivista. Mira vos, anarco-primitivista. Uno de mis mejores amigos que se murió el año pasado era arquitecto, anarquista y ateo. La triple A. Ramón Eudal. Que no tenía miedo. No, y él me vivía jorobando a mí, yo lo vivía jorobando a él, ¿no? Porque yo tengo sentido de humor para reírme de mí mismo. Entonces, digo, él me decía a mí, vos te vayas al cielo donde están las viejitas, las parroquias, y yo voy a estar en el infierno con las mujeres tetudas, dice, que chupando whisky, qué sé yo. ¿Tú qué crees? ¿Crees en la vida después de la muerte? No, no sabe. No sabe por qué no quiere a la Iglesia Católica, dice porque no cree en la autoridad. No, eso sí. Aténdeme. ¿Vos sabés de dónde viene la palabra autoridad? ¿Qué significa? No, no sabés, ¿no? No.
Autoridad viene de audere, de hacer crecer. Una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo. Y vos podés haber visto a coletes ejemplos de autoritarios dentro de la Iglesia Católica. Pero también hay gente con autoridad. Ese que ha ido a besarle el sarcófago a tu mamá el otro día, el Papa Francisco no era autoritario, sino que tenía autoridad. Tengo amigos que han dejado de ser católicos porque han visto curas que eran así, fachos, reaccionarios, qué sé yo. Son un escándalo antievangélico o pedófilos. Pero no hay que desechar una institución por los malos especímenes de los representantes de esa institución. Esa es mi opinión. Podemos seguir adelante y después vamos derivando. Algunos críticos también del cristianismo, tengo alumnos que se han ido buscando también otras espiritualidades, justamente también dicen lo mismo, de que se han alejado por esas malas prácticas y han ido buscando otras espiritualidades, pero por ahí muchas veces en Oriente. Y yo les digo, como no soy pro-orientalista, no hago proselitismo, digo, esas prácticas están mal, existen malas prácticas en cualquier otra religión de Oriente, de Occidente, o sea, no se van a encontrar quizás con cosas peores también en Oriente. ¿Vos no has visto esos videos que están subiendo del Dalai Lama y los tráficos sexuales Y sí, de los gurúes? no me sorprende. No, si a mí tampoco me sorprende. Me sorprende que no existan esas cosas en todas las religiones. Y de la Entonces, misma si manera, busca una que no exista eso, hacete renacuajo. y No te sí, hagas budista, ni musulmán, ni cristiano, ni católico, ni cristiano protestante. Bueno, pero mi pelea, así cariñosa con Marco, es porque yo le veo así un afecto antieclesial medio confundido, por decirlo así. Confundido porque no sabe por qué tiene ese afecto antieclesial o anticlerical, si querés. Y yo no digo que vaya a encontrar, si lo encontrara sería buenísimo, algunos especímenes de que adhieren a esa fe y que no son así. Pero aunque los encontrara, yo creo que eso no le alcanzaría para borrar un poco esa tirria que tiene contra la institución eclesial. Porque me parece que la tenés demasiado hondamente metida. Me parece, no sé. Y que, como dice el dicho, no hay que tirar con el agua al bebé que está en la palangana. Si vos tirás a la iglesia por los malos cristianos que somos, presuntos representantes de la iglesia, como laico, como cura, perdés la oportunidad de ver todas las cosas buenas que hay en los San Francisco de Asís, en la Santa Teresita de Lisieux, en San Juan de la Cruz, gente que que la pasó canuta, que han visto cosas terribles y han peleado con la autoridad y el autoritarismo de los católicos, papas, emperadores. O sea, yo sí creo que hay que buscar todo lo bueno que hay en todas las expresiones religiosas. ¿Va, creo que estaba? No, siempre. Pero hemos arrancado de San Juan de la Cruz y del de Magistro de San Agustín para enfatizar el tema del lenguaje. Y para bien o para mal, si aquí nos autoconvocamos para hablar de estas cosas, tenemos que tener el cuidado y el respeto de que las palabras que pronunciamos busquen no socavar o horadar el silencio que ellas rompen. ¿Qué relación hay entre silencio y palabra? En la meditación, nosotros decimos siempre que
ninguna palabra podría existir sin un silencio que la soporte. Y el silencio es más importante que todas las palabras. Por eso las meditaciones, como las que tratamos de hacer aquí, los ejercicios contemplativos, implican un ascetismo, una ejercitación en hacer silencio de nuestro cuerpo, hacer silencio de nuestra alma y aquietarnos, aquietar nuestra mente, aquietar nuestro cuerpo. Y vos que sos ducho en artes marciales, muchas de esas cosas, del silencio y la quietud, vos corregime porque yo hablo de oídas, son fundamentales. Alguien que tenga un conjunto de monos revoloteando en la frondosa copa del árbol de su cabeza, o que tenga una adrenalina que le bulle por dentro, es incapaz de concentrarse para aprovechar la energía en las artes marciales que practica. O sea, el aquietarse y el silenciarse son fundamentales. Y San Juan lo dice maravillosamente: una sola palabra habló Dios Padre y la hizo en silencio. Y en silencio, la palabra es Cristo, Jesús Cristo. Y en silencio debemos escuchar. Es paradójico eso que nos digan que el silencio es el lenguaje de Dios y que solo silenciando podremos escuchar como en un murmullo lo que Dios nos quiere decir. Y yo no estoy hablando de cosas taumatúrgicas, mágicas o como se quieran llamar. Estoy hablando de que una ejercitación de 20 minutos, 30 minutos a la mañana y a la tarde, en silencio y quietud, hacen la quinta esencia de la meditación. Y ese silencio y esa quietud es el que ha forjado la mística y la poesía de San Juan de la Cruz. Ahora, pasemos por que no se nos vaya el tiempo tan rapidito. Yo les he dicho que siempre vamos a cantar, contar, recitar unos poemas de Juan de la Cruz antes de empezar. Cantar del alma que se goza de conocer a Dios por fe. Y dice: que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosas sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y a las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y tan potente, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, porque de esta agua se harten, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, se nos viene cantando y contando que todos los hombres nos lanzamos a la
singladura, que es la navegación de nuestras vidas, o a la peregrinación, que es el caminar, el itinerar de nuestras vidas. Y en todo momento se nos presentan encrucijadas. Las encrucijadas son donde nosotros tenemos que elegir. Y elegimos entre la noche y el día, la vida y la muerte, las tinieblas y la luz, aunque es de noche, aunque es de noche. Nosotros, nos dice el Evangelio, no somos hijos de la noche, sino hijos del día. No somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Y nosotros somos vivientes, no murientes. Y recibimos la vida y recibimos todo, nuestros espíritus, nuestras potencias, nuestras facultades. Nadie se ha dado a sí mismo sus potencias, sus facultades, ni su ser, ni su vida. Entonces, tenemos un legado, se nos ha legado la vida. Y se nos ha dado vida para que tengamos vida y vida en abundancia. El legado es del Dios que es vida, del Dios que es camino y del Dios que es verdad. No es una verdad que compite con las otras verdades, es la verdad, dice el creyente cristiano. Y es la única religión en que un presunto Dios, lo digo con respeto para los que no creen, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los demás pueden creer que la suya es verdadera, pero ninguno que se presente como hijo de Dios, como el primogénito de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, dice yo soy la verdad. Todas las cosas en tanto que son, porque han sido creadas por Dios, y el engendrado que es el Hijo, está engendrado desde siempre y para siempre, y está Él antes siendo que todas las cosas que vienen después, incluido Moisés, incluido Abraham, incluido Mahoma. La afirmación del Cristo es que Él está siempre primero. Sí. Vamos a pasear. ¡Uy, qué bien! ¿Qué necesita plata? ¿Ya? Sí, ya. Chiquita, tiene chofer nuevo. La palabra es plata y el silencio es oro. Y decía el irónico dramaturgo George Bernard Shaw, amo el silencio, hablaría 2 horas sobre él. Nada que se hace con las palabras es más digno y valioso que el silencio del que nacen las palabras. El silencio y la quietud son fundamentales. Nosotros estábamos hablando de ejercicios místicos y poéticos de San Juan de la Cruz y ya habíamos hablado de la dignidad y el porte que tiene la invención poética, el hecho poético. Y dice este comentarista de Juan, para resumirlo en pocas palabras, que la poesía es centrífuga
y la mística es centrípeta. Es lo que nosotros antes jugábamos con la diversión y conversión, del juego dialógico amoroso, que tiene que ser centrípeto, no centrífugo. Porque salir de nosotros mismos es perdernos, por más que la poesía sea muy encumbrada. Y nos decía que hay dos sujetos en el hecho místico. El sujeto que vivencia la visión mística que Dios le confiere y el que la narra. Y cuando la narra, el que la narra, sea San Juan de la Cruz, sea San Pablo, está haciéndolo de una forma en tercera persona. Ese desdoblamiento del hecho místico tiene esos dos aspectos. Entonces aquí se pregunta el comentarista, ¿cómo se ubica el hecho místico? El hecho místico tiene una estructura, su ubicación, su cómo, su cuándo. Y antes de entrar a buscar la explicación física, es decir, entitativa, de esa dualidad personal experimentada en el hecho místico, menester es que digamos qué es, cómo, cuándo y dónde acaece el tal hecho místico. Y el título de todos los manuscritos en que está la más subida obra de Fray Juan, que es Llama de Amor Viva, advierte que son canciones que tratan de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios. Cantar y contar. El que canta, dice San Agustín, reza dos veces, porque la canción es la que mejor puede dar cuenta de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios. Cuando yo les explicaba cómo en Franz Rosenzweig, en su Estrella de la Redención, hay dos triángulos invertidos. Uno son los filosofemas, los temas filosóficos, Dios, el mundo y el hombre. Pero la filosofía se ha encargado de pensar a Dios como solo Dios, al mundo como solo mundo y al hombre como solo hombre. Y no ha establecido ese entretejido que relaciona Dios y mundo, Dios y hombre, hombre y mundo. Y eso es el otro triángulo. Si un triángulo equilátero son los tres filosofemas claves de la filosofía del hombre, del mundo y de Dios, que conforman mundo, cosmología, hombre, psicología o antropología, y Dios o teología. Entre Dios y mundo hay un puntito que es la creación, que es un teologúmeno judeo-cristiano. Entre Dios y hombre está la revelación, que es otro puntito. Y entre hombre y mundo está la redención, que es otro puntito. Y si uno pone los dos triángulos superpuestos, aparece la estrella de David. Y la peculiaridad genial que le atribuye el buen Rosenzweig a esas correlaciones entre Dios y mundo, Dios y hombre, hombre y mundo, son los teologúmenos judaicos. Es que tienen un pronombre personal, tienen un tiempo verbal y tienen un género literario. El pronombre personal entre Dios y mundo de la creación es el relato
del Génesis. El pronombre personal es él, el relator. El género literario es el relato. Y ese relato y esa tercera persona del singular están colgados de una dimensión fundamental que es el pasado. Todos los cuentos de hadas empiezan por había una vez, relatan algo que aconteció. En cambio, si vamos a la correlación entre Dios y hombre, el pronombre personal es el tú o el otro del diálogo. El tiempo es el presente y la forma literaria es el diálogo, juego dialógico amoroso. Y si vamos a la tercera correlación, que es entre hombre y mundo, el pronombre personal es la primera persona del plural. La forma lingüística es el coro sinfónico, el coro, y el tiempo es el futuro, que canta, venga a nosotros tu reino. Y ahí queda diseñado todo un esquema maravilloso en que se entretejen todas estas cosas y las correlaciones. Porque la primera parte de la dialéctica de la obra de la Estrella de la Redención está dedicada a los filósofos que piensan a Dios, al mundo y al hombre. La segunda parte está dedicada a los teólogos que piensan la correlación en creación, revelación, redención. Y la tercera está dedicada a los tiranos que toman el cielo por asalto por medio de la oración. Porque la primera mano, la de la filosofía, es el pensar. La segunda mano, la teología, es el creer. Y las dos manos juntas son el orar, la oración, que es una canción. Todas las oraciones son canciones. Y todas las canciones de Juan de la Cruz son oraciones. Por eso dice Juan en Llama de Amor Viva, que son canciones que tratan de esa muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios. Compuestas en la oración, las canciones, por el mismo Fray Juan en el año 1584. Y las canciones de Llama de Amor Viva son canciones que traducen el hecho místico en su íntima y calificada sustancia, dice él, y tales canciones son hechos brotados y nacidos en la oración. Justamente en la oración es donde se pone en juego lo que Fray Juan llama la sustancia del espíritu. Ahora, ante un hecho místico, ya sea en su vivencia entitativa, la visión que le acaece o le acontece al visionario o a la visionaria, ya sea en su narratividad, forman parte de canciones que declara Fray Juan. En este encendido grado se ha de entender que habla el alma aquí, ya tan transformada y tan calificada interiormente en fuego de amor. Ese fuego de amor el que arde dentro del corazón del hombre, que ora y canta. Y eso pasa no solo con San Juan de la Cruz, sino que pasa con San Agustín, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con San Francisco de Sales. Todos estos místicos poetas son poetas porque místicos y no místicos porque poetas. Y en todos ellos la boca habla de lo que rebosa el corazón. Una piedad mística sería
digo en potencial, la que se hastía del mundo y de la cultura, y profética es la que trata de proyectarse en el mundo y en los otros a planos objetivos. Ahora, ese hecho místico en su narratividad puede ser estudiado por un psicólogo que piensa que el anhelo místico hacia Dios, un despego del mundo, es un desprecio del mundo y lo toma por diferencial del hecho, diferir del hecho. La lógica, la psicología que dice es desprecio del mundo, la lógica menos aguda le diría al filósofo que la diferencia específica de un ser es elemento positivo y ningún hecho puede especificarse por una negación. El ansia mística aparece a veces no queriendo nada más que a Dios, pero para mostrarse luego queriendo todas las cosas en Dios. Ese mismo Rosenzweig que yo les decía, y otro que más chico que él, pero un genio también, Levinas, tenían una posición antimística. Y es interesante ver, cuando uno está viendo estos capitostes de la mística carmelitana, ¿por qué serían antimísticos? Si lo místico aparentemente me une en un desposorio con Dios. Y estos buenos judíos, que no les faltaban neuronas y quilates intelectuales y morales para decir lo que decían, dicen que la relación más profunda que yo tengo con el otro es una relación de hacerme responsable del otro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, enfermo, me visitaste, etc. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Mateo 25, estoy recitando. Cuando lo hicieron estos pequeños. Entonces los judíos, estos buenos, buenazos, santazos, dicen, la mística aparentemente me pone a mí en contacto inmediato con Dios, rodeando y evitando pasar por el prójimo. Entonces no tenemos que buscar la mística, sino el servicio al prójimo. Dice, diaconía significa servicio, antes de todo diálogo. Antes de todo diálogo con el otro, yo tengo que servirlo al otro. ¿De qué me sirve que me hagas un diálogo florido y poético si yo tengo hambre? Diaconía antes de todo servicio. Pero aquí estamos en otra sintonía diferente, que no niega en absoluto ese carácter diacónico, servicial, de responsabilidad infinita por el otro, sino que para él solo puede haber diálogo si hay servicio también. Pero eso es lo que invita, provoca la Santísima Trinidad que tiene que encarnarse en la comunidad. Que la Trinidad es comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo en palabra y en amor. Y todos los seres humanos hemos sido creados para crear comunidades de palabra y amor. Entonces eso es lo que le salva la parada a San Juan de la Cruz. Pero si hemos dicho que la oración es lo fundamental, en Rosenzweig, en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa, ¿qué es la oración? La oración es un acto de la razón práctica. Y por eso la oración es una actitud, es una disposición del alma. Hay una virtud que es la virtud de la religión, que es la que rige sobre el tema de la oración. Y la actitud de la oración es la actitud orante.
Y esto nos hace comprender que la oración como actitud no es una pura acción arbitraria, sino que está regulada por la virtud de la religión. La palabra virtud tiene aquí el sentido técnico de tensión espiritual que subsiste en una actitud. La tensión de la voluntad presuponiendo un juicio de carácter práctico. No son términos muy técnicos, pero uno puede dar cuenta de ellos, de esos términos técnicos, volviendo a la cuestión de la actitud como disposición para crear un hábito bueno, que es la virtud, y evitar un hábito malo, que es el vicio. Uno no puede tener actitud orante si no tiene la virtud de la religión. ¿A quién le rezaría alguien que no cree en Dios? Se acaba de morir Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, el último libro que quería hacer, ¿vos has leído algo de Vargas Llosa? No. Bueno, Premio Nobel de Literatura, un gran escribiente. Era sobre Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre es el tipo que Dios lo tenga en su gloria y no lo suelte, o lo tenga en el infierno y no lo suelte tampoco. Un desgraciado. Un desgraciado porque no tenía gracia lo que decía. Es más, en una lacónica y lapidaria frase, para explicar toda la filosofía de Sartre, tiene obras de teatro impresionantes, y una obra así que se llama El ser y la nada. Entonces, lacónica y lapidariamente se dice que el ser y la nada es como la suma teológica de Santo Tomás de Aquino con dos paréntesis y un signo menos adelante. Es la negación crasa y llana. Pero no nos vayamos a Santo Tomás, que eso implicaría que nos metemos con cuestiones clericales. Nos pongamos con una santita, chiquitita, jovencita, Santa Teresita de Lisieux. Y Santa Teresita de Lisieux decía una frase parecida y totalmente contraria a la de Sartre. Sartre dice que el hombre es una pasión inútil. Y lo único que nos da cierta dignidad y respetabilidad es el fogonazo de libertad entre dos nadas, la nada de la que venimos y la nada hacia la que vamos. La Teresita de Lisieux dice que el meollo de nuestra existencia es el instante de la vida precedido por un infinito amor y que se dirige hacia otro infinito amor. Pero si quieren sacar toda la cuestión de la religiosidad, incluso y sacarla a la Teresita, pónganlo a un tipo que era coetáneo de él, el argelino Albert Camus. Y Albert Camus tiene unos libros maravillosos y están, siendo él ateo, en las antípodas de Sartre. Mi problema, dice Camus, es como ser santo sin Dios. Y tiene un libro que se llama El mito de Sísifo, dos libros filosóficos, escritos por un gran literato, también premio Nobel. Y el mito de Sísifo trata de una cuestión filosófica que para él en ese momento era la más importante, el tema del suicidio. ¿Por qué no suicidarme? Y pasan los años y él se enrosca y enreda con discusiones con Sartre y otros, porque era un buen hombre, un hombre santo, pero no creía en Dios. Hace otro libro que se llama El hombre rebelde. Y ese libro tiene que ver con las batallas que se están dando ahora, que se daban en aquel momento, con los chinos, por ejemplo. El señor Sartre tenía una visión grande porque se hizo maoísta. Y Mao era un asesino de masas. Y dice, Vargas Llosa dice, yo cuando era joven aprendí todo de Sartre. Y así le he ido, tiene una filosofía de cuarta, Vargas Llosa, por más que escriba bien.
sea, no basta con escribir bien para pensar bien. Pero volviendo a Camus, el segundo libro filosófico es El hombre rebelde, porque ya no es el problema del suicidio, sino el problema del crimen lógico. Todas las ideologías, sean capitalistas, sean comunistas, lo que sean, o sean anarquistas, alegan ya la irracionalidad de cualquier acto, por lo tanto la impunidad para hacer cualquier acto, meter cualquier bomba, o la lógica criminal que rige todos los actos. Bien, parece que no estamos yendo lejos, pero no nos estamos yendo tan lejos de San Juan de la Cruz. Porque estos problemas desastrosos que hay en el mundo de hoy son problemas que en otra escala se daban en el siglo XVI. ¿Qué hacíamos nosotros en el siglo XVI? Digo, con plural majestático el nosotros, al venir aquí trayendo el Evangelio con la cruz y la espada. ¿A qué hora te tenés que ir? ¿6:15? ¿Ah? Bueno, avancemos y terminemos. Orar es una acción de la razón práctica y no de la voluntad. Y para orar hay que tener una causalidad dispositiva. La razón práctica pide, incita, dispone también a lo óptimo, y lo óptimo es la vida contemplativa del espíritu. Si algo nos viene haciendo daño, digámoslo corto, del Renacimiento hasta nuestros días, es que ya no le damos bolilla al espíritu, a la dimensión espiritual, a la dimensión contemplativa. Y si somos occidentales, somos activistas, y si somos orientales, somos pasivistas, compasivos. Y nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la contemplación y la acción. La virtud de la religión es la fuerza que nos une a Dios, y éste vuela en alas del conocimiento e impulsos del amor. Por uno concebimos los buenos deseos, por el otro engendramos las buenas obras. Y la oración es la elevación del alma a Dios para unirse a Él, y lo realiza con las fuerzas de sus dos alas, el entendimiento que orienta y ve, el amor que impulsa y bate. Las fuerzas del espíritu, de entender y amar, son íntimas, interiores. Y terminemos con San Juan de la Cruz y otro de sus poemas. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance, para que yo alcance diese aqueste lance divino, y tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance. Y ya traída la presencia divina, el reposo es el hecho místico, donde el alma ve y goza. Dichosa y venturosa el alma que a su Dios tiene presente, o 1000 veces dichosa, pues bebe de una fuente que no se ha de agotar eternamente. Muy bien. Y concluyamos con la mística de la carne, que no se disocia de la mística del espíritu, y nos dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un sabido sentir de la divinal presencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Bueno, lo dejemos ahí y seguimos el sábado. ¿Vos podés el sábado? Bueno, decimos. El sábado, tipo 16:30, 17. Decime. Y si tu mamá viene mañana,
Primero darle un besito de parte mía y decirle si ella puede venir. Wow. Buena chica, tu mamá en el fondo, pero la macana que al frente. Bien al fondo. Bien en el fondo. ¿Y quién cuida el perro ahora? ¿Vos? No, ¿Vos? bien, te juro. No, no te creo. ¿Por qué? No soy tan malo. No sos tan malo, sos malo nomás. Detener grabación. Eso tengo que hacer. Detengo grabación.